La mansión se alzaba imponente entre los árboles, sus grandes ventanales reflejando la luz del atardecer. Dentro, el aire era denso, cargado de lamentos y murmullos. Justo después del funeral de don Ricardo, el patriarca, la familia se encontraba reunida en el salón, un espacio donde las risas de antaño se habían transformado en susurros de desconfianza. Valeria se mantenía en un rincón, observando a sus hermanos, quienes intercambiaban miradas de complicidad. ¿Qué secretos se escondían tras esas sonrisas forzadas? «Esto es una locura», murmuró Alejandro, el mayor, mientras acariciaba el borde de un vaso de cristal. «No podemos permitir que ella se quede con todo». «Ella no es más que una intrusa en nuestro mundo», respondió Clara, su tono lleno de desdén. «Siempre ha querido lo que es nuestro. No podemos dejárselo fácil». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había luchado por cada paso en el mundo empresarial, pero sus hermanos la veían como una amenaza, un estorbo en su camino hacia el poder. «¿Por qué no podemos ser una familia normal?», se preguntó en voz baja, sin que nadie la escuchara. La mansión había sido su hogar, pero, en ese momento, se sentía como una prisionera. La herencia prometía ser un campo de batalla. La muerte de su padre había desatado un torbellino de ambiciones ocultas. «Dividiremos todo equitativamente», había dicho don Ricardo en sus últimas palabras, pero esas palabras parecían ahora un eco lejano y vacío. Valeria se preguntaba si su padre realmente había querido que todos fueran iguales. ¿O era solo otra de sus formas de mantener la paz en la familia? Mientras el sol se ocultaba, la atmósfera se tornaba más oscura. «No podemos dejar que Valeria se salga con la suya», insistió Alejandro, su voz cargada de rencor. «Ella no pertenece aquí. Siempre ha sido un estorbo». Valeria se sintió como si estuviera en un juego en el que las reglas eran cambiantes y donde sus hermanos jugaban para ganar. No solo se trataba de dinero, se trataba de su dignidad, de demostrar que podía estar a la altura de sus expectativas. «No me subestimen», pensó, mientras sus ojos se fijaban en el retrato de su padre colgado en la pared. Y así, la lucha por la herencia comenzó, sembrando semillas de traición y resentimiento en cada rincón de la mansión. ¿Cuánto estaban dispuestos a perder por el poder? Valeria sabía que debía luchar, no solo por ella, sino por el respeto que siempre le había sido negado. La mansión, con sus sombras y secretos, sería el escenario de una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. Valeria observaba a sus hermanos con atención. Alejandro, el mayor, siempre había sido el que más se creía en derecho de heredar. Su mirada era arrogante y decidida, como si ya hubiera tomado la decisión de que la herencia le pertenecía por completo. Clara, la hermana del medio, se mantenía a su lado, fría y calculadora. Ella había aprendido a moverse en las sombras de su hermano, siempre esperando el momento adecuado para actuar. Y Ricardo, el más joven, parecía perdido entre la lealtad a su familia y su admiración por Valeria. El salón, con sus paredes adornadas de cuadros familiares, era un reflejo de la historia de la familia. Cada rincón guardaba secretos. Valeria había crecido allí, pero ahora se sentía como una extraña. Los recuerdos de risas y juegos infantiles se habían desvanecido, dejando solo un ambiente tenso y hostil. Los hermanos comenzaban a intercambiar sus primeros ataques verbales. «No entiendo por qué papá tuvo que dejar todo tan confuso», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Si hubiera hecho las cosas bien, no estaríamos aquí discutiendo. Ella no tiene lugar en este mundo». La forma en que pronunció ella estaba cargada de desprecio, y Valeria sintió como su corazón latía con fuerza. «No se trata solo de dinero, Alejandro», interrumpió Clara. «Se trata de legado. Valeria nunca entenderá lo que significa realmente ser parte de esta familia». Sus palabras eran como dagas, y Valeria se dio cuenta de que sus hermanos no solo querían la herencia, sino que también deseaban eliminarla de su vida. Ricardo, en un intento de calmar la situación, propuso: «Podemos hablar sobre esto de manera civilizada. Papá quería que todos tuviéramos una parte justa».
Sin embargo, su voz sonaba débil en medio del conflicto. Valeria lo admiraba por su intento de paz, pero sabía que sus palabras no eran suficientes para detener la tormenta que se avecinaba. Mientras los hermanos continuaban discutiendo, Valeria se retiró a un rincón. Allí, con la mirada fija en un viejo retrato de su padre, recordó las promesas que él le había hecho. «Tienes el mismo derecho que ellos», le había dicho una vez. Sin embargo, ahora se preguntaba si realmente había sido sincero o si solo quería protegerla de la realidad. El ambiente se tornó aún más tenso cuando Alejandro sugirió que Valeria debería estar agradecida por recibir cualquier cosa. «Si no fuera por nosotros, no tendrías nada», dijo, y su risa era burlona. Valeria sintió una mezcla de ira y tristeza. ¿Acaso sus hermanos no veían el esfuerzo que había puesto en su vida? ¿Por qué la consideraban un estorbo? La noche caía lentamente sobre la mansión, y con cada instante que pasaba, la lucha por la herencia se convertía en una batalla más personal. Valeria sabía que debía demostrar su valía, no solo para reclamar lo que le correspondía, sino para ganar el respeto que siempre había anhelado. La mansión, con sus sombras y secretos, sería el escenario de una guerra que apenas comenzaba. Con el paso de los días, la tensión en la mansión se intensificó. Valeria notó cómo sus hermanos comenzaban a sabotearse entre ellos. Alejandro, siempre astuto, trató de desestabilizar a Clara, insinuando que ella no tenía la capacidad de manejar la empresa familiar. Clara, por su parte, buscaba debilitar la imagen de Valeria en su círculo profesional, hablando a sus espaldas con inversores y socios. Un día, mientras revisaba algunas cajas en el desván en busca de recuerdos, Valeria tropezó con un viejo diario de su padre. Con el corazón latiendo rápido, lo abrió y comenzó a leer. Las palabras revelaban secretos de la familia que nunca había imaginado. En las páginas, su padre había dejado pistas sobre un oscuro secreto familiar que podría cambiarlo todo. Valeria se sintió abrumada por la mezcla de emociones. La traición que sentía hacia sus hermanos se multiplicaba, pero también sentía una extraña conexión con su padre. ¿Por qué había guardado esto en secreto? ¿Acaso sabía que algún día todo estallaría? Mientras leía, se dio cuenta de que la lucha por la herencia no era solo por dinero, sino por el reconocimiento y el respeto que siempre le habían negado. Las conversaciones entre Valeria y sus hermanos se tornaban cada vez más tensas. Un día, en el comedor, Clara lanzó un comentario hiriente sobre el trabajo de Valeria, insinuando que sus logros eran solo un espejismo. Alejandro, decidido a mantener su posición de poder, no tardó en unirse al ataque. «No tienes idea de lo que significa llevar el apellido que llevamos», dijo con desdén. Valeria respiró hondo, sintiendo el ardor de la traición. Ricardo, aunque leal, parecía atrapado en medio del conflicto. Observaba a sus hermanos, incapaz de intervenir. En su corazón, Valeria sabía que él no estaba de acuerdo con las acciones de Alejandro y Clara, pero temía que su propia voz no fuera suficiente para cambiar la dirección de la tormenta que se avecinaba. Con cada día que pasaba, Valeria se sentía más decidida a descubrir la verdad oculta en el diario. Sentía que ese secreto podría ser su única arma en esta guerra por la herencia. La idea de desenterrar los secretos de su padre la llenaba de ansiedad, pero también de determinación. Sabía que tenía que actuar antes de que la situación se volviera irreversible. Mientras la noche caía sobre la mansión, Valeria se sentó en su habitación, el diario abierto frente a ella. Las sombras danzaban en las paredes, y en su mente se formaban planes. La lucha por la herencia no solo se trataba de dinero, se trataba de la vida que quería construir, de la dignidad que debía recuperar. Con cada palabra que leía, comprendía que la verdadera batalla apenas comenzaba y que debía prepararse para enfrentar a sus hermanos y a los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Con el diario abierto frente a ella, Valeria sentía cómo su corazón latía con fuerza. Las palabras escritas por su padre revelaban algo que cambiaría todo, la existencia de un hermano ilegítimo. El aire en la habitación se volvió pesado,
como si la mansión misma estuviera conteniendo la respiración. Valeria no podía creer lo que leía. ¿Un hermano? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Las preguntas se golpeaban en su mente y una sensación de inquietud la invadía. Cuando finalmente decidió compartir su descubrimiento con sus hermanos, la tensión ya estaba en el aire. La cena en el gran comedor se convirtió en un terreno de batalla. Valeria, con el diario en la mano, se enfrentó a Alejandro y Clara. «Hay algo que necesito contarles», dijo, su voz temblando ligeramente. Los rostros de sus hermanos se tornaron serios y el silencio se instaló entre ellos. «Nuestro padre tenía un secreto», comenzó a explicar Valeria, y, mientras hablaba, las miradas de Alejandro y Clara se tornaron cada vez más inquietas. «Él escribió sobre un hermano que nunca conocimos». Las palabras cayeron como un rayo en la mesa y la reacción fue inmediata. Alejandro, con su arrogancia habitual, soltó una risa burlona. ¿Un hermano ilegítimo? No puedes estar hablando en serio, Valeria. Eso es solo un cuento para distraernos. No creas que puedes hacernos dudar de nuestra herencia. Su voz era fría y despectiva, pero Valeria notó que había un temblor en sus manos, una señal de que la noticia lo había impactado. Clara, por su parte, parecía contemplativa. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y cálculo. ¿Y qué pruebas tienes?, preguntó con una voz controlada, como si estuviera buscando una manera de manipular la situación a su favor. Valeria sintió que el juego comenzaba a cambiar. «El diario de papá. Está lleno de detalles sobre él», respondió, mostrando el diario con firmeza. La confusión reinaba en la habitación. Ricardo, el hermano menor, observaba en silencio, asombrado por el giro inesperado de los acontecimientos. Nunca había visto a Valeria tan decidida, pero al mismo tiempo, sabía que esto podría desatar una tormenta aún mayor. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, sin saber que su pregunta podía cambiar el rumbo de la familia para siempre. La revelación del hermano ilegítimo encendió una chispa de rivalidad aún más intensa. Alejandro, sintiendo que su posición estaba en peligro, empezó a idear un plan para desacreditar a Valeria y su descubrimiento. Clara, viendo una oportunidad de hacerse con el control, empezó a jugar sus cartas de manera astuta, apoyando a Alejandro en sus intentos de socavar la credibilidad de Valeria. La atmósfera en la mansión se volvió tensa y cargada de desconfianza. Cada uno de los hermanos se dio cuenta de que la lucha por la herencia iba más allá de lo material. Se trataba de poder, control y la verdad que había estado oculta durante años. Mientras Valeria se preparaba para lo que vendría, una nueva batalla se gestaba en el horizonte y el eco de los secretos familiares resonaba con fuerza en cada rincón de la mansión. La revelación del hermano ilegítimo no solo agitó las aguas de la herencia, sino que también abrió una serie de subtramas emotivas que afectaron profundamente a cada uno de los personajes. Valeria, ahora enfrentada a la posibilidad de que un extraño pudiera reclamar su parte de la herencia, empezó a cuestionar no solo su lugar en la familia, sino también su relación con su padre. ¿Por qué nunca le había contado sobre este hermano? Las dudas la asaltaban. Se sentía atrapada entre el deseo de venganza por los años de desprecio y la necesidad de buscar el perdón, tanto para su padre como para sus hermanos. Mientras Valeria lidiaba con estos sentimientos, sus hermanos también se encontraban en un mar de conflictos emocionales. Alejandro, el mayor, se sintió amenazado. La idea de un hermano ilegítimo lo llenaba de furia y miedo. Por un lado, temía perder el control que siempre había ejercido sobre la familia. Por otro lado, una parte de él se preguntaba si su padre había querido a ese hermano más que a ellos. Este dilema lo llevó a actuar de manera más agresiva, tratando de desestabilizar a Valeria para asegurar su propia posición. Clara, por su parte, tenía su propia lucha interna. Siempre había vivido a la sombra de Alejandro y ahora veía en la llegada del hermano ilegítimo una oportunidad para brillar. Sin embargo, también sentía una lealtad hacia Valeria, quien a pesar de ser una competidora, era su hermana.
Este conflicto la llevó a tomar decisiones calculadas, buscando cómo podría beneficiarse de la situación sin traicionar a su propia familia. Ricardo, el hermano menor, observaba el caos con una mezcla de admiración y miedo. Atrapado entre la lealtad hacia sus hermanos y su admiración por Valeria, se encontraba en un dilema moral. ¿Debería apoyar a su hermano mayor, que siempre había sido su modelo a seguir, o debería aliarse con Valeria, quien parecía ser la única que realmente luchaba por la verdad? La presión de la situación lo hacía sentir dividido, y cada decisión que tomara podría significar la ruptura de la familia. En medio de este torbellino emocional, Valeria también se enfrentaba a otro dilema: revelar la verdad sobre su padre y el hermano ilegítimo o proteger a su familia del dolor que podría causar. La idea de desenterrar más secretos la atormentaba, pero sabía que la verdad podía ser la única forma de sanar las viejas heridas. Sin embargo, la lealtad a su familia la hacía dudar. Así, en la mansión, los ecos de secretos y emociones encontradas se entrelazaban, creando una atmósfera tensa y cargada de incertidumbre. Cada uno de los personajes se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre ambición, lealtad, venganza y perdón. Las decisiones que tomaran no solo definirían su futuro, sino que también reescribirían la historia de la familia. La revelación del hermano ilegítimo dejó a Valeria en un estado de confusión y dolor. Mientras sostenía el diario de su padre, se sentía traicionada. ¿Cómo pudo su padre ocultar algo tan importante? La ira y la tristeza se mezclaban en su corazón. Valeria recordaba momentos de su infancia, cuando su padre la miraba con desdén, y ahora se preguntaba si su amor había sido real o solo una fachada. Este dilema emocional la llevaba a cuestionar su lugar en la familia y su propia identidad. En ese momento, Valeria también se sentía culpable. ¿Era justo querer despojar a sus hermanos de su herencia? Aunque había trabajado duro por su éxito, la idea de enfrentarse a ellos la atormentaba. Quería justicia, pero temía que su búsqueda de venganza pudiera romper los lazos familiares que quedaban. La lucha entre el deseo de venganza y la necesidad de perdón la mantenía despierta por las noches. Mientras tanto, Alejandro no podía contener su rabia. La noticia del hermano ilegítimo le hizo sentir que su mundo se desmoronaba. Siempre había sido el mayor y el líder, pero ahora se veía amenazado. La posibilidad de perder la herencia y el control sobre la familia lo llenaba de ansiedad. Este miedo lo llevó a actuar de manera más agresiva, intentando desacreditar a Valeria ante los demás. A pesar de su fachada de confianza, Alejandro temía ser menospreciado por su padre y por su propia familia. Clara, atrapada entre dos mundos, experimentaba una lucha interna. Siempre había vivido la sombra de Alejandro y ahora veía una oportunidad para destacar. Sin embargo, la lealtad hacia Valeria la mantenía en un limbo moral. Quería aprovechar la situación, pero no a costa de traicionar a su hermana. Este dilema la llevó a tomar decisiones frías y calculadas, buscando la forma de salir beneficiada sin romper los lazos familiares. Ricardo, el hermano más joven, observaba el caos desde un rincón. Se sentía dividido entre la lealtad hacia Alejandro y su admiración por Valeria. La presión de la situación lo hacía sentir atrapado. ¿Debería apoyar a su hermano mayor, quien siempre había sido su modelo a seguir, o debería unirse a Valeria, quien parecía luchar por la verdad? Cada decisión que tomara podía cambiar la dinámica familiar para siempre. En medio de este torbellino emocional, Valeria se enfrentaba a otra decisión crucial: revelar la verdad sobre su padre y el hermano ilegítimo o proteger a su familia del dolor que podría causar. La idea de desenterrar más secretos la asustaba, pero sabía que la verdad podría ser la única forma de sanar las viejas heridas. Sin embargo, la lealtad hacia su familia la mantenía en un estado de duda constante. Así, en la mansión, los ecos de secretos y emociones encontradas creaban una atmósfera tensa. Cada personaje se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre ambición, lealtad, venganza y perdón. Las decisiones que tomaran no solo definirían su futuro, sino que reescribirían la historia de la familia. La tensión en la mansión aumentó rápidamente.
Valeria, después de descubrir el diario de su padre, se sintió más decidida que nunca a desentrañar la verdad. Sin embargo, sus hermanos no estaban dispuestos a dejar que ella se saliera con la suya. Alejandro, furioso y asustado, comenzó a lanzar rumores en su círculo profesional, intentando desacreditar a Valeria ante sus colegas. La idea de que un hermano ilegítimo pudiera tener derecho sobre la herencia lo llenaba de rabia. Cada palabra que decía tenía como objetivo minar la confianza que Valeria había construido con tanto esfuerzo. Clara, por su parte, observaba todo desde las sombras. Veía la posibilidad de aprovecharse de la situación. Si lograba poner a Valeria en un mal lugar, podría ganar poder en la familia. Sin embargo, la lealtad hacia su hermana también la atormentaba. Mientras tanto, Ricardo se sentía cada vez más atrapado. Sus hermanos se enfrentaban y él no sabía a quién apoyar. La presión de elegir un bando lo hacía sentir ansioso y confundido. En medio de esta creciente tensión, Valeria decidió investigar más sobre el hermano ilegítimo. Encontró documentos antiguos en la oficina de su padre que sugerían que este desconocido no solo era un competidor, sino que podría tener más derechos sobre la herencia de lo que todos pensaban. Cada nuevo descubrimiento aumentaba su preocupación. Se dio cuenta de que el hermano ilegítimo podría conocer secretos familiares que cambiarían todo. La atmósfera en la mansión se volvió pesada, llena de murmullos y miradas desafiantes. Cada miembro de la familia se sentía en peligro y la incertidumbre creaba una sensación de inminente explosión. Las discusiones se volvían más frecuentes y las confrontaciones entre Valeria y Alejandro se intensificaban. Cada encuentro estaba marcado por acusaciones y reproches, dejando descubierto las viejas heridas que nunca habían sanado. Un día, mientras Valeria revisaba más documentos en la biblioteca, escuchó un golpe en la puerta. Era Ricardo, que parecía asustado. Le confesó que había escuchado a Alejandro planear un nuevo ataque en su trabajo y que Clara había estado hablando con algunos de sus amigos para hacerle daño. Valeria se sintió abrumada. La lucha por la herencia no solo era por dinero, era una batalla por la supervivencia en una familia rota. La tensión llegó a su punto máximo cuando, en una cena familiar, las palabras se convirtieron en gritos. Alejandro acusó a Valeria de traición por querer investigar al hermano ilegítimo, mientras que Clara se unía a él, alimentando el fuego. En medio de la tormenta, Valeria comprendió que la única forma de protegerse era enfrentarse a sus hermanos de una vez por todas. Así, la escalada de tensión no solo reveló la fragilidad de las relaciones familiares, sino que también introdujo nuevos elementos de intriga. La llegada del hermano ilegítimo parecía inminente, y cada uno de los personajes se preparaba para una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. La mansión, una vez un refugio, se convirtió en un campo de guerra, donde los secretos y las ambiciones chocarían en un desenlace impredecible. La tensión en la mansión alcanzó su punto crítico cuando el hermano ilegítimo, Javier, apareció en la puerta. Valeria, que había estado preparándose para este momento, sintió una mezcla de miedo y determinación. Javier, con una mirada decidida, reclamó su parte de la herencia, lo que hizo que el ambiente se volviera aún más hostil. Valeria sabía que esta confrontación cambiaría todo, no solo para ella, sino para toda la familia. Alejandro, al ver a Javier, se puso furioso. Su arrogancia no le permitía aceptar que alguien más pudiera tener un reclamo sobre la herencia. Se acercó a Javier, desafiándolo con palabras llenas de desprecio. «No tienes derecho a estar aquí. Eres un extraño», gritó, su voz resonando en las paredes de la mansión. Valeria, en cambio, sentía que este encuentro era crucial. Era su oportunidad de demostrar que tenía el mismo derecho que sus hermanos y que no iba a dejarse intimidar. Clara, observando desde un rincón, vio una oportunidad para manipular la situación. Pensó que si lograba dividir a los hermanos, podría tomar el control. Pero en su interior, también sentía la presión de elegir un bando. La lucha entre Alejandro y Valeria no solo era por la herencia,
sino también por el respeto y el reconocimiento que ambos habían buscado toda su vida. Valeria, sintiendo el peso de la situación, decidió que no podía enfrentarse a este nuevo rival sola. En un momento de inspiración, se volvió hacia Javier y le ofreció una alianza. Si realmente eres parte de esta familia, deberíamos unir fuerzas, dijo con firmeza. Esta propuesta sorprendió a todos los presentes. Alejandro se quedó en silencio, incapaz de reaccionar, mientras Clara contemplaba cómo su plan se desmoronaba. La decisión de Valeria fue un punto de inflexión. Al unirse a Javier, no solo desafiaba a sus hermanos, sino que también empezaba a cambiar la dinámica familiar. La lucha por la herencia se transformaba en una batalla por la verdad y por la justicia. Valeria entendió que no se trataba solo de dinero, era una lucha por su lugar en la familia y en el mundo empresarial. Sus decisiones, en ese momento, definirían no solo su futuro, sino también el de todos los involucrados. Con una nueva determinación, Valeria se preparó para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La mansión, que antes parecía un refugio, ahora era un campo de batalla donde se librarían luchas por el poder y la lealtad. La elección de Valeria de aliarse con Javier marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa donde lucharía no solo por la herencia, sino por su derecho a ser escuchada y respetada. La reunión familiar se llevó a cabo en el gran salón de la mansión, un lugar que había sido testigo de muchas disputas y secretos a lo largo de los años. El ambiente estaba tenso y cargado de emociones. Valeria, Javier, Alejandro y Clara se encontraron cara a cara, cada uno con sus propios intereses y resentimientos a flor de piel. La luz del atardecer se filtraba a través de los grandes ventanales, creando sombras que parecían reflejar la oscuridad en sus corazones. Valeria dio un paso adelante, decidida a no dejarse intimidar. «Estamos aquí por la herencia, pero también por la verdad», comenzó, su voz firme. «No podemos seguir ignorando lo que realmente somos. Javier tiene derecho a estar aquí, al igual que yo». Sus palabras resonaron en la habitación, y aunque algunos intentaron minimizar su valor, Valeria sentía que había llegado el momento de actuar. Alejandro, furioso y sintiéndose amenazado, se interpuso. «Esto es ridículo. No puedes simplemente venir y reclamar lo que no te pertenece. Eres un intruso, Javier», gritó, su rostro enrojecido por la ira. La tensión entre ellos crecía, y Clara observaba con una mezcla de miedo y expectativa. Sabía que cualquier movimiento en falso podría alterar el equilibrio de poder. Javier, sin inmutarse ante las palabras de Alejandro, respondió con calma. «No soy un intruso. Soy parte de esta familia y tengo derecho a mi parte de la herencia. La verdad ha estado oculta demasiado tiempo». Su voz era tranquila, pero su mirada reflejaba una determinación que sorprendió a todos. Valeria sintió que la situación se volvía más intensa, y supo que tenía que actuar rápido. Con un gesto decidido, Valeria se volvió hacia sus hermanos. «No podemos seguir peleando entre nosotros. Necesitamos unirnos para descubrir la verdad sobre nuestro padre y esta herencia. Solo así podremos encontrar paz». Sus palabras, aunque llenas de emoción, estaban llenas de lógica. La familia había estado dividida demasiado tiempo, y la revelación del hermano ilegítimo era una oportunidad para sanar. Clara, al escuchar a Valeria, vio una oportunidad en la confusión. «¿Y si resolvemos esto de una vez por todas?», sugirió, intentando sembrar la discordia. «Podríamos hacer un testamento nuevo que incluya a Javier y divida la herencia entre todos nosotros». Valeria sabía que esa propuesta podría ser peligrosa, pero también era una forma de abrir un diálogo. Las miradas se cruzaron en la sala, cada uno evaluando las palabras del otro. La atmósfera era eléctrica, y por un momento, todos se sintieron atrapados en una red de secretos y deseos. Valeria, con valentía, levantó la voz una vez más. «No se trata solo de dinero. Se trata de quiénes somos. ¿Necesitamos enfrentar la verdad juntos?». El silencio que siguió fue abrumador.
cada uno, inmerso en sus pensamientos, sabía que el camino hacia adelante no sería fácil. Pero Valeria también comprendió que este era su momento. La lucha por la herencia se había convertido en una búsqueda de identidad, una lucha por el respeto y la verdad. La decisión estaba en sus manos, y estaba decidida a no dejar que la historia familiar se repitiera en sombras. La reunión en el gran salón dejó huellas profundas en todos los presentes. Valeria, tras enfrentar a sus hermanos y a Javier, había logrado unir a la familia en torno a una verdad dolorosa pero necesaria. Con el tiempo, cada uno de ellos comenzó a entender que la herencia no solo era una cuestión de dinero, sino de la historia que compartían y de las decisiones que debían tomar para un futuro mejor. Valeria emergió de esta experiencia más fuerte y decidida. Aprendió que su valor no dependía de la opinión de sus hermanos, sino de su propia capacidad para luchar por lo que era justo. Con el apoyo de Javier, quien se convirtió en un aliado inesperado, Valeria empezó a trabajar en un nuevo camino para la familia. Juntos decidieron crear un nuevo testamento que reflejara la verdad y la unión, asegurando que todos tuvieran un lugar en la historia familiar. Alejandro y Clara, aunque al principio se resistieron, comenzaron a ver la situación desde una nueva perspectiva. La lucha por la herencia les enseñó lecciones difíciles sobre la ambición y el amor fraternal. Alejandro, que siempre había creído que debía ser el líder, entendió que el respeto se gana, no se impone. Clara, al ver el valor de Valeria y Javier, se dio cuenta de que había estado demasiado centrada en el poder y que la verdadera riqueza estaba en la conexión con su familia. El hermano ilegítimo, Javier, también encontró su lugar en esta nueva narrativa. A través de la apertura y el diálogo, logró reconciliarse con su identidad y su historia familiar. La familia, aunque marcada por el pasado, comenzó a sanar. Las viejas rencillas se transformaron en un deseo de construir juntos un futuro donde todos tuvieran un papel importante. Al final, la mansión dejó de ser un símbolo de división y se convirtió en un lugar de encuentros y reconciliación. Los hermanos decidieron reunirse regularmente, no solo para discutir asuntos familiares, sino para fortalecer los lazos que los unían. Las sombras que antes los separaban comenzaron a desvanecerse y con cada encuentro, aprendieron a valorarse y apoyarse mutuamente. La historia de la lucha por la herencia se convirtió en un testimonio de cómo la verdad puede liberar y unir a las personas. Valeria, Alejandro, Clara y Javier entendieron que la familia es un viaje complicado, pero con amor y honestidad se puede encontrar la paz. La lucha por la igualdad y el respeto se hizo evidente, y cada uno de ellos se comprometió a ser un mejor hermano y hermana, creando un legado donde las sombras ya no tenían lugar.